Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, ¿qué tal? Oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, 103.9 dial FM, uniradio.ujaen.es. Si nos siguen, si nos seguís a través de nuestra página oficial, la de la radio universitaria. Bien, pues estamos aquí en panel de expertos y expertas, embajadores de la ciencia, para hacer justicia, como nos gusta decir, al trabajo que se realiza dentro de los grupos de investigación de nuestra universidad. Divulgación científica, responsabilidad social y todo aquello que nos proponemos, a pesar de los pesares y a pesar de los obstáculos que a veces se imponen en este país a las radios culturales, a las radios altruistas y a las radios que no se definen políticamente, a las radios que luchan por la sociedad, por y para aquellos que necesitan poner voz a sus necesidades, y no aquellas que se rigen por buenos signos políticos que finalmente alcanzan ese consenso con aquellos que tratan de oprimirnos. Dicho lo cual, y divulgando ciencia, hoy vamos a hablar con dos investigadores, ¿verdad? Alberto Delgado Martínez, profesor del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, y también con Hermenegildo Cañada, traumatólogo del Hospital de Jaén. Bueno, pues el grupo de investigación invitado hoy es cirugía ortopédica. Pero antes de todo ello, antes de hablar con nuestros expertos y, por supuesto, saludando a José Antonio Ruiz-Eliche, nuestro técnico, hablamos con nuestro querido colaborador Alberto Fernández de Novaciencia, quien, como siempre, nos ofrece un resumen de todos los argumentos y contenidos que vamos a ofrecerles a lo largo de estos ya menos de 60 minutos. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues coméntanos, cirugía ortopédica, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues la incorporación de las tecnologías de la información a la medicina está dando unos resultados espectaculares. Buena muestra de ello son algunos de los trabajos del grupo de investigación que hoy tenemos como invitado, cirugía ortopédica de la Universidad de Jaén, que se ha especializado en aplicar técnicas de imagen y 3D para el estudio de tratamientos y fracturas. Entre sus líneas de investigación también se encuentran proyectos sobre la consolidación de fracturas, así como la analgesia posoperatoria tras una artroscopia de rodilla. Hoy su director, Alberto Delgado, estará con nosotros aquí en panel de expertos para darnos más detalles sobre la actividad de este grupo de investigación. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima semana. Gracias por tu colaboración y por la información debida y precisa. Gracias. Muy bien, un saludo. Escuchamos el indicativo de partida, de arranque, y comenzamos. Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Una de la tarde, 5 minutos, 103.9 dial FM, la radio de la Universidad de Jaén. 11 años casi ya en onda, emitiendo y además haciendo justicia a lo que, como decimos, es el trabajo de nuestros y nuestras investigadores e investigadoras aquí en la radio de la Universidad de Jaén. Este es el programa, ¿verdad?, abanderado de esa divulgación científica, y hoy hablamos con el grupo de investigación cirugía ortopédica, lo hemos dicho, nuestros expertos, Alberto Delgado Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también Hermenegildo Cañada, bienvenido, Hermenegildo. Gracias, buenas tardes, Julio. Bueno, pues Alberto, si te parece, vamos a comenzar haciendo un repaso, ¿verdad?, una retrospectiva acerca de este grupo de investigación. En cierto modo, ¿cuál es la dinámica de trabajo que seguís ya desde hace cuánto tiempo? Bueno, pues mira, eso es lo primero que quería decir, porque nosotros somos un grupo que nos constituimos en el año 97. O sea, hace ya, yo ya he perdido la cuenta, pero más de 20 años, ¿no? Entonces, llevamos una experiencia muy dilatada. Y luego tenemos otra particularidad también, que la mayoría lo conformamos profesores de la universidad, por supuesto, pero también hay médicos del hospital. Por eso el grupo se llama Cirugía Ortopédica y Traumatología. De hecho, nosotros, todas nuestras líneas de investigación van siempre por la misma línea, que es el aparato locomotor.
Es decir, nosotros todas las patologías que afectan a la columna vertebral, a miembro superior y miembro inferior, son las que tratamos en general. Entonces, nosotros tenemos básicamente unas cuantas líneas de investigación y vamos desarrollando más a medida que vamos viendo en los pacientes que vemos en el hospital las necesidades que se van generando. Es decir, nosotros vemos que hay un problema e intentamos poco a poco darle solución de alguna manera con la investigación o con la innovación. Es decir, traemos cosas de gente de fuera que ha desarrollado o bien las desarrollamos nosotros directamente. Y esa es un poco la dinámica que nosotros seguimos, por eso a través de todo este tiempo hemos ido modificando líneas de investigación, abriendo unas, cerrando otras, modificando todo, de manera que estamos siempre lo más actualizados posible. Además, supongo que ya no es solo colaboración con profesionales médicos del Hospital de Jaén, como es el caso de nuestro interlocutor también hoy, de Hermenegildo, sino quizás también con investigadores de otras universidades, ¿no? Claro, claro. Nosotros tenemos relación con gente, fundamentalmente traumatólogos, de toda España. O sea, que tenemos relación con traumatólogos de Barcelona, con traumatólogos de Málaga, y de hecho muchas de nuestras publicaciones e investigaciones van en correlación con ellos. Además, también tenemos muchas relaciones internacionales. Por ejemplo, ahora vamos a sacar, hace poco ha salido en el New England Journal of Medicine una colaboración de un ensayo clínico que hicimos multicéntrico, multidisciplinar, con traumatólogos de todo el globo, de todo el mundo. También tenemos otra colaboración, que luego si nos hablaremos detalladamente, para el tromboembolismo pulmonar, para la prevención de la trombosis venosa profunda, que también hemos desarrollado con Parvici, que es un traumatólogo también de Estados Unidos, que desarrolla muchos temas de investigación sobre este tema, sobre el tromboembolismo pulmonar, que es una de las múltiples líneas que tenemos y de las que luego ya hablaremos detalladamente. Claro, todo esto genera seminarios, congresos, reuniones científicas, de estas habrá habido muchas, ¿no? Efectivamente. Estamos continuamente, el flujo de información es tan brutal que necesitamos estar continuamente informados. Pero no solamente informados, sino que ya llegamos a un momento que estamos sobreinformados, con lo cual también necesitamos en un momento dado filtrar esa información y decir, vamos a ver, qué es lo relevante y qué no es lo relevante. Y dentro de eso, ¿a dónde llevamos nosotros? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para hacerlo? Y entonces ahí es donde entran en juego los libros que estamos haciendo, que es un poco la síntesis de toda la información, tanto de la que nosotros hacemos como la que hacemos los demás. Y esto que parece una cosa que alguien que lo ve desde fuera dice, tampoco resumir y tal. Eso es muy complejo, porque el tema es que, ya digo, es que la información es tan brutal, se publican semanalmente millones de artículos relacionados con el mundo de la traumatología. Y entonces hay muchísimos que tienen, unos son más importantes, otros son menos, unos hay que comprobarlos, otros no hay que comprobarlos. De manera que el tema es muy complejo. Y lo esencial es que nosotros lleguemos al final a sintetizar algo que sea verdaderamente útil para los pacientes. Yo sé que lo importante es la sinergia, pero me cabe la duda y me resulta, tengo cierta curiosidad. En este caso, ¿es el investigador el que acude al profesional médico o el profesional médico el que acude al investigador? ¿Cómo se da o depende de la circunstancia? Pues mira, es una cosa un poco mixta. Porque nosotros normalmente, nosotros que estamos en el hospital, lo que hacemos es que vemos un problema. Cuando vemos un problema, pues intentamos contactar con alguien, por ejemplo, en el caso de nuestra colaboración que hemos hecho con el Departamento de Informática y de Matemáticas de aquí, es que nosotros teníamos un problema, como no sabíamos cómo resolverlo, vinimos aquí a ese departamento a preguntar cómo se hacía. Y entonces ellos a la vez coincidía que tenían líneas que parecía que iban por ahí, por ese estilo, y entonces ahí es donde cogemos la sinergia. Hacemos reuniones para estudiar cómo lo podemos desarrollar y a partir de ahí es donde se desarrolla todo esto. Hablamos, por lo tanto, de una casuística totalmente abierta, es decir, no está todo definido, todavía hay cosas que se escapan. Sí. Mira, nosotros nuestro objetivo final, por ejemplo, una de las líneas que tenemos con el Departamento de Informática y con el Departamento de Matemáticas, nuestro objetivo final es el siguiente. Tú tienes una fractura, ¿no? Yo ya veo dentro de 200 años que nosotros lo que vamos a hacer es que tú cuando tengas una fractura te vas a meter en una máquina, la máquina va a hacer así, pum, 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 te va a arreglar los huesos, te lo va a poner nuevo y te vas a ir a tu casa al día siguiente. Eso va a pasar dentro de 200 años, seguro. Desde aquí, donde estamos nosotros ahora mismo, que es que nosotros cogemos al paciente, lo operamos, le ponemos una placa, lo que sea y tal, tiene su recuperación y tal cual, hasta llegar a eso, que será dentro de 200 años, el camino que hay entre medio es un desarrollo tecnológico brutal. Y nosotros estamos ahora mismo en los primeros pasos de ese desarrollo. O sea, parece una cosa que tú dices, eso es que es ciencia ficción. Bueno, sí, probablemente es ciencia ficción hoy.
Pero nuestro objetivo es ese. Y para llegar ahí necesitamos modelos matemáticos que modelicen el hueso. Necesitamos sistemas tridimensionales. Necesitamos empezar ahora con la robótica, es decir, no solamente hacerlo nosotros, sino también hacerlo con un robot, que ya se están implantando prótesis con robots. ¿Me explico? Y entonces, una vez que nosotros todo eso lo tengamos perfectamente desarrollado, tiraremos para adelante y lo podremos conseguir. Es decir, se tiene la visión clara y en este sentido se es visionario acerca de cuál es el objetivo y por lo tanto se empiezan a poner ya los primeros pasos para ese objetivo. Efectivamente, eso es. Eso es curioso. ¿Y es posible que quizás no se tengan claro ciertos objetivos porque a lo mejor se piensa que no se pueden alcanzar, pero dentro de unos años sí se podrían alcanzar? Bueno, nosotros tenemos el objetivo, el tema es lo que estamos hablando, es solucionar el problema a la gente lo antes posible. Si tú tienes un problema, tú lo que quieres es que me lo solucionen ya y al día siguiente está haciendo mi vida normal. Eso para todas las patologías. Nosotros creemos que los objetivos que estamos buscando son factibles. Porque si supiéramos que dentro de 3, 4, 5 años no viéramos los primeros estudios preliminares, los primeros resultados, nos vendríamos abajo. Entonces, por eso para nosotros es fundamental mantenernos con esa ilusión. Y no solamente esa ilusión, sino que es que estamos convencidos de que lo que estamos buscando lo vamos a encontrar. Estamos completamente convencidos. Entonces, nosotros somos muy clínicos. Bueno, el doctor Delgado es más investigador que yo soy más médico, más clínico, ¿no? Y creo que hemos tenido una oportunidad de oro pues contactando con el servicio de informática de aquí del hospital, porque es que a nosotros lo que son los temas de mediciones, matemáticas, informática, estadística, es un campo que nos desborda de una forma brutal. Y me repito, yo creo que lo vamos a conseguir. De hecho, lo que nosotros estamos buscando ahora, por lo menos en mi línea de investigación, en colaboración con el Servicio de Informática y el doctor Delgado, evidentemente, que es mi gurú, como quien dice, mi director, y si Dios quiere será mi director de tesis, es que cuando nosotros operamos las fracturas de la forma de la que la estamos operando, que es una cirugía mínimamente invasiva, que eso ha sido una forma descrita por el Hospital de Jaén, por nosotros, o sea, es novedoso a nivel mundial, ni los chinos ni japoneses, pero sigue existiendo una limitación porque no está resuelta a nivel de la literatura mundial, que es cuánto de girado se queda el hueso, porque nosotros al no abrir la fractura y reconstruirla como un puzzle tenemos que operar a distancia. Entonces se nos quedan los huesecitos un poco mal rotados, pero es que eso es así en la literatura. Bueno, y por ahí es donde está nuestra línea de investigación, que eso a día de hoy no se ha conseguido todavía en el mundo. Todavía no se ha conseguido. O sea, es muy novedoso y es tremendamente difícil. No se ha conseguido porque es muy difícil, porque es que nada más que los americanos y los chinos tienen unas capacidades. Nosotros somos de un hospital relativamente pequeño y sobre todo con muy alta presión asistencial. Yo acabo de venir ahora mismo de pasar la planta, mañana tengo quirófano, pasado de guardia, y todo el tiempo que estamos dedicando a esto no tenemos en sí, aunque nos gustaría, porque no es posible, 1 hora dedicada en el hospital a investigación. Esto nos lo llevamos a casa. Vale, pero yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Lo que pasa es que va muy lento porque cada día hablas con los informáticos, te sale una cosa distinta, esto falla. Hemos traído casas comerciales para que nos traigan diferentes aparatos, utensilios que se utilizan en cirugías parecidas, pero en cirugía protésica, no en cirugía de fractura. Y ahí estamos, poco a poco yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? Hermenegildo, además en tu caso se percibe, se nota claramente, es patente esa vocación de investigador, ¿no? Hablas de ese futuro posible de defender tu tesis, ¿no? Mira, Julio, yo siempre he llevado dentro el estar en continuo movimiento, ¿no? Yo me defino como una persona que tengo que estar en continuo movimiento. Pero yo siempre me he dedicado al mundo clínico, a la fractura, he hecho de todo, hasta que conocí un poco al doctor Delgado, que es el que me ha picado y me ha metido el venenillo así en la vena. Y bueno, ahora estamos con lo de las fracturas de húmero, pero yo ya tengo otras 2 líneas de investigación por detrás, porque como digo, tengo que estar en continuo movimiento. Cuando descubre el mundo de la investigación, descubre otro mundo, Es un mundo de estudio, es un mundo de preguntarle a otra gente, de multidisciplinar, con otras universidades. Nosotros, como bien ha dicho el doctor Delgado, hemos tenido que colaborar con anatomistas, cátedros de anatomía de las facultades de Granada, de las facultades de Málaga, mañanas enteras de días, no días de que te dé el hospital, sino de terminar una guardia, montarte en Málaga. Es un mundo precioso, sobre todo cuando conseguí la primera publicación. Yo siempre digo que yo puedo haber descubierto una cosa muy bonita, como es el petróleo, pero si no te dicen cómo se saca la gasolina
Yo estoy ahí con un con un pozo de petróleo en mi casa, y eso ha sido el doctor Delgado el que me ha sabido extraer todo esto para poder meter nuestro artículo en una de las revistas más importantes del mundo. Y no solo eso, sino pues, para haberlo presentado en Las Vegas, en el Congreso Mundial, donde es casi imposible meter una comunicación o una videotécnica o un póster, es casi imposible. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de póster aquí en España, mucho más... pones 20 casos, no. Los americanos no se la gastan así. No solamente eso, sino que es que este año repetimos, porque lo que nosotros presentamos en Las Vegas hace 3 años va a ser aproximadamente, era un estudio prácticamente preliminar, pero es que como esta técnica ha gustado, se está haciendo en Barcelona, en Málaga, en Valladolid, en Murcia, hemos dado el salto, como yo digo, a Santiago de Chile. Volvemos a repetir, nos vamos dentro de en un mesecito, nos vamos a Chicago de nuevo por segunda vez en 3 años, que nosotros consideramos un hito. Cuando te metes en este mundo, es un mundo apasionante. Ahora, eso sí, requiere un nivel de exigencia que en alguien con 4 niños como yo y la presión asistencial que tenemos, te obliga a acostarte muy tarde, sacar minutos de donde sea. Es que lo fundamental es la ilusión, que es lo que manifiesta Hermenegildo. La ilusión por cosas nuevas, que tú estás viendo pacientes que tienes con problemas y que poco a poco se va solucionando y tienen menos complicaciones y van mejor y tienen unos mejores resultados. Y entonces todo eso te produce ilusión. Y la ilusión es lo que te mueve, lo que él dice, para los ratos libres, por la tarde, por la noche, quitándole horas a tu familia, a todo el mundo, para ir poco a poco desarrollando esto, que además volvemos al mismo que ha dicho él. Esto es un trabajo que tú lo puedes desarrollar, pero necesitas 2 cosas. Primero, colaboración con los demás, y segundo, muy importante lo que ha dicho también él, difusión al mundo. Hay muchísimas técnicas quirúrgicas, casi todas las técnicas quirúrgicas, casi todas las especialidades tienen nombre de gente del norte de Europa, cuando muchas de ellas se desarrollaron antes en España por españoles. Lo que pasa es que los españoles lo hacían en su hospital, se lo quedaban ellos haciendo, y dice, mira qué bonito, y nadie lo sabía, y de repente llegaba uno alemán, lo publicaba, y ya, mira, la técnica del alemán, cuando realmente el español a lo mejor lleva mucho tiempo, incluso muchas veces el alemán mucuco se había enterado por determinadas maneras. Estamos hablando de hace 100 años, cuando no había los medios de comunicación que hay ahora. Pero aparte de eso, las cosas hay que presentarlas bien. O sea, tú tienes que hacer la investigación, pero aparte expresarlo de una forma que la gente lo entienda, que sea sencillo, que sea claro, como él lo ha explicado perfectamente, ¿no? La técnica que él ha desarrollado y que nosotros estamos trabajando, y por entrar un poco ya en el tema de alguna línea más concreta, es el tema de una placa que se coloca en las fracturas de húmero. Entonces, en las fracturas de húmero, colocar una placa de siempre se ha hecho con una raja, digamos, una incisión muy larga, y entonces esa incisión muy larga pues luego producía que había problemas tanto del nervio radial, que se podía tocar durante el camino, con lo cual producía una parálisis muchas veces temporal, otras veces no tanto, y entonces daba problemas, y luego después tampoco la consolidación era siempre se conseguía, algunas veces había problemas. Con esta técnica, que es una pequeña incisión en un sitio y otra pequeña incisión en el otro lado del húmero, se mete la placa por debajo y entonces se sintetiza con prácticamente ningún problema de nervio, prácticamente consolidación del 100%, y unos resultados, como ya ha dicho él, espectaculares, tan espectaculares que la técnica se está desarrollando, ya digo, en España, casi en todos los centros que son más o menos punteros y están un poco informados, en Sudamérica también ahora se está expandiendo, en Estados Unidos la llevamos dentro de unas semanas. Y es un desarrollo 100% Jaén. O sea, que vamos, es que muchas veces pensamos que estamos en el culo del mundo, con perdón. Y, hombre, vamos a ver, es que aquí se pueden hacer las mismas cosas que se puede hacer en cualquier lado. Y, de hecho, si de algo ha venido bien la globalización es a ciudades como nosotros. Precisamente. O sea, la globalización a los que más ha beneficiado somos a nosotros. Esto era, hace 100 años hubiera sido impensable desarrollar algo ni parecido aquí. Sí, además... Y disculpadme, pero como quiera que la conversación invita a ello, y además hay esa proximidad y hay esa sinceridad por vuestra parte, esto que se solía decir antes, ¿no? De, oye, si tienes un problema de traumatología, mejor no te lo trates en Jaén. Esto ha cambiado. Eso, sí, me permite, ese que acabas de tocar un tema. Mira, yo llevo, va a hacer vete a Córdoba y tal, ¿no? Yo llevo 9 años en Jaén. Bueno, yo soy de familia de aquí de Jaén de toda la vida. Mi padre, mi abuelo, mi tío, mi hermana, su cuñado, todos somos de una línea de traumatólogos. Bueno, pues por razones de la vida, yo me formé en Jerez de la Frontera y luego estuve dando vueltecitas por ahí, haciendo con lo que yo digo, mi mili traumatológica. Es decir, me he ido nutriendo de otros lados, he visto a gente mejor, a gente peor. Cuando yo llegué aquí, uno de los traumatólogos de este hospital, de toda la vida además, se me acercó y me dijo, tú no digas que eres traumatólogo aquí. Eso fueron palabras textuales de la fama
tan horrorosa, tan mala que tenemos. Entonces, justo cuando acabas de decir eso, es que me has dado en la línea de flotación. Eso fue la primera información de las primeras conversaciones que tuve yo aquí con un traumatólogo por la fama tan mala que teníamos. Lo que pasa es que yo creo que esa fama no es realmente a nivel de cómo quedan los enfermos de cirugía, que si se te han quedado más cojitos, más manquitos. Yo creo que esa es una mala organización, de unas listas de espera impresionantes, no solamente a nivel quirúrgico, que bueno, a la etapa de COVID hoy pues ha puesto bastante mal también, sino porque es que había enfermos cuando yo llegaba aquí que me entraban en la consulta con la cita en la mano, tengo cita el día 5 de febrero, y digo yo, ¿cómo es posible que no esté en el listado? Y se tiene aquí. No, es que no era para ese año. Era para el año siguiente. Los enfermos no miraban nada más que el día. Y yo cuando vi eso digo, bueno, pero esto ¿cómo puede ser que está enferma tal y como está? Y eso pues creo que por ahí vienen los tiros de la mala fama de los traumas. No en sí porque operaran mal ni nada de eso, creo, ¿eh? También es verdad que hay dos cosas que no hay que confundir. Una es la accesibilidad, es decir, que yo tengo un problema y cuando me ven, que es lo que ha dicho él, y ahora mismo tenemos listas de espera absolutamente brutales, de casi en algunos casos hasta un año, o sea, una cosa que es absolutamente fatal. Y otra cosa es que luego una vez que te asisten, la asistencia que tú recibes es la misma o la misma calidad o incluso mayor calidad que puede ser en otros hospitales grandes de Madrid, de Barcelona, de otros sitios, ¿vale? Entonces nosotros, sobre todo con lo que trabajamos fundamentalmente es con la calidad asistencial, es decir, que si tú tienes un problema se te trata aquí exactamente igual que se te puede tratar en cualquier otro lado. Es decir, que no por vivir en Jaén tú tengas una calidad asistencial menor. Si nosotros tenemos aquí acceso a toda la tecnología, tenemos acceso a líneas de investigación modernas, es decir, que si tú tienes un problema, una rotura, una fractura, un tal, el tratamiento aquí en Jaén se te va a hacer exactamente igual que en otro sitio. Otro problema es la accesibilidad. Eso sí. O sea, puede ser que a ti te duela la cadera, te duela la rodilla y, pues como hay mucha lista de espera, pues tarden mucho en atenderte, tengamos muchos problemas y eso es un problema que está motivado fundamentalmente por dos cosas. Una es por la pandemia, que ha hecho que un poco toda la organización se desmadre, porque hemos estado muchísimo tiempo que la gente no quería salir de su casa para nada. Ahora empiezan a salir y, claro, se acuerdan de que les duele la cadera, la rodilla y el pie. Y entonces van. Entonces tenemos una sobrecarga ahora mismo asistencial brutal. Por otro lado, tenemos también mucha demanda asistencial de médicos, de enfermeras y de sanitarios, con lo cual ahora mismo, si nosotros, fíjese, para que se haga una idea, si nosotros ahí en el hospital antes éramos una plantilla de 22, ahora estamos, contando algunas reducciones que hay, 14 traumatólogos. O sea, hemos pasado de 22 a 14. Entonces, es que es imposible hacer una demanda asistencial de 22 a 14. Y con anestesia ha pasado exactamente lo mismo. Tan peor. Si antes teníamos, o casi peor. Y para que se haga una idea, si antes teníamos 3 quirófanos diarios de anestesia general, ahora tenemos 1. Entonces, claro, si hemos reducido casi en un 66% el número de quirófanos y si hemos reducido el personal casi a la mitad, de verdad se lo digo que estamos absolutamente desbordados y estamos haciendo todo lo posible, viendo consultas gigantescas con muchísima gente y operando lo más que podemos e intentando aprovechar el tiempo al máximo posible para sacarle el máximo rendimiento a lo que tenemos. Pero yo entiendo mucha gente que hay esperando y que probablemente esté oyendo este programa y yo le pido perdón porque es que, ya le digo que es que ahora mismo no tenemos forma de agilizarlo más. Y mira que el Servicio Andaluz de Salud está haciendo colaboración con la privada y por ahí, bueno, pues hay algunos pacientes que, bueno, que por ahí se puede hacer. A nosotros no es que nos guste mucho este tema, pero es que, ya le digo, es que ahora mismo es que no hay otra solución. Yo creo que esa opinión de la gente de cuando yo entré aquí hace 9 años va cambiando progresivamente. Está entrando gente con mucha savia nueva, con mucha gana y poco a poco creo, la sensación que yo tengo, lo que pasa es que no lo puedo afirmar evidentemente, creo que eso va cambiando. Bueno, Alberto, vamos a sondear un poquito entre los alumnos de grado qué interés hay por todos estos temas que actualmente están, digamos, en la cresta de la ola de vuestra investigación. Bueno, respecto a los alumnos de grado, nosotros ahora mismo tenemos aquí fisioterapia. O sea, nosotros ahora mismo a los que damos clases a fisioterapia. También tenemos enfermería, pero gracias a Dios, si no se tuerce nada, espero que en septiembre tengamos facultad de medicina y tengamos medicina. Ahora mismo todos los indicios que eso va así y en principio parece que va a ser así y no va a haber ningún problema. Entonces, eso también nos va a dar muchísimo apoyo para todo esto, porque el hecho de tener más estudiantes implica tener también trabajo fin de grado, implica mover más investigación, implica mover... Quiera que no, el tema de que haya estudiantes
parece de estudiantes. Los estudiantes motivan muchísimo porque hacen preguntas, porque hacen trabajo, porque hacen desarrollo. Entonces, a la vez que tú estás haciendo eso, pues poco a poco te van ampliando un poco tu interés y tus campos de conocimiento. Con lo cual eso está muy bien. Y entonces, ya le digo, los estudiantes fundamentalmente con los trabajos fin de grado, pues ahora mismo están ayudando en fisioterapia y probablemente en medicina también. Bueno, son varias las preguntas que tengo, ¿verdad?, acerca de las líneas de investigación. La primera, Alberto, tutéame. Sí, vale. Eso estoy viendo. Yo sí te tuteo y él no. Y digo, estoy quedando aquí nada más que regular, vamos. Hablabas, ¿verdad?, o hablabais sobre ese concepto central o epicéntrico que es el aparato locomotor. ¿Cuáles son los métodos de exploración y diagnóstico precisamente de ese aparato locomotor? Pues mira, respecto a los métodos de exploración, fundamentalmente usamos, como todo el mundo conoce, la radiología convencional. Usamos el TAC, usamos la resonancia. Pero todos estos métodos que la gente piensa que están como muy conocidos y tal, radiología, pues la radiografía ya está. No, todavía sigue habiendo mucha investigación sobre radiología, proyecciones radiológicas, información que nos dan la radiología, otros datos que podemos conseguir, información 3D de las pruebas diagnósticas, que es con lo que trabajamos también, en parte, para hacer la modelación 3D de lo que hemos dicho. Primero cogemos la imagen, la modelamos 3D con un ordenador, y de ahí ya la llevamos para hacerle la fractura o para sintetizarla con el presunto robot que habrá en el futuro. Es decir, que todos estos métodos diagnósticos son un poco la primera parte para seguir avanzando con lo demás. Y entonces, a partir de ahí, es de donde vamos desarrollando el resto de líneas de investigación. Y luego hay otro tema que es el estudio experimental de la consolidación de fracturas. ¿A qué se refiere? Pues mira, eso es que nosotros esa es una línea que actualmente el estudio experimental lo tenemos ahora mismo un poco más parado, porque es una línea en la cual desarrollamos una fractura experimental en un animal de investigación. Y entonces, sobre esa fractura, nosotros experimentábamos con diversos fármacos que se aplicaban. Bueno, ¿y esto qué utilidad tiene para la gente? Pues muy fácil, porque nosotros cuando tenemos una fractura, la fractura en un paciente, que el paciente tiene otros problemas. Por ejemplo, puede tener la tensión alta, puede tener diabetes, puede tener colesterol, puede tener 1000 cosas. Y está tomando muchos medicamentos. Entonces, nosotros no sabemos, cuando uno está en una fractura, si esos medicamentos afectan o no a la consolidación. ¿Me explico? Ejemplo, hay uno que sí conocemos mucho y que aprovecho aquí también para decirlo, que es el tabaco. El tabaco, aparte de todo lo malo que es, ya sabemos que para el tema del cáncer, para el tema respiratorio y para otras 1500 cosas, también para la consolidación de fracturas es muy malo. Y de hecho hemos visto pacientes que se les dice que dejen de fumar, lo que pasa es que hay algunos que son muy rebeldes y no dejan de fumar, pero cuando dejan de fumar, un problema de un retardo de consolidación, una falta de consolidación, puede solucionarse. O sea, es increíble. El tema del tabaco, por ejemplo, es muy mal, pero a la vez que el tabaco hay otros muchos medicamentos que no se sabía. Por ejemplo, nosotros hemos investigado específicamente con antibióticos. Entonces hemos descubierto, lo hemos publicado, que hay un determinado antibiótico que es el ciprofloxacino, que parece ser que puede tener un efecto perjudicial sobre la consolidación. Sin embargo, la cefalosporina, betalactámico, etcétera, etcétera, no tienen ningún efecto. Con lo cual, cuando tú tienes una infección ósea, tú ya sabes que debes de usar unos determinados antibióticos y otros no, ¿vale? También hemos investigado el tema de los antihipertensivos y los anticolesteroles, o sea, los medicamentos para el colesterol. Entonces, los antihipertensivos ahora mismo, en principio, no afectan a la consolidación, pero los fármacos para el colesterol sí. La simvastatina, que se usa mucho, pues puede hacer un efecto perjudicial. Entonces, ya lo sabemos a la hora de tener un paciente con una fractura que no use estos determinados fármacos. Y todo eso lo hemos conseguido gracias al estudio experimental. Es decir, no podríamos haberlo hecho en humanos, porque necesitaríamos un número, las fracturas son distintas en humanos, entonces necesitaríamos un número gigantesco, ¿vale? Pero esa línea, le digo, ahora mismo la tenemos un poquillo más parada. Y también habéis hablado sobre técnicas de imagen y 3D, ¿no? A la hora de aplicarlas en el estudio de fracturas. ¿Cómo se funciona? Mira, yo lo de la 3D no lo había conocido hasta que llegué aquí al Hospital de Jaén y a la universidad.
Y al principio te quedas así un poco como diciendo, bueno, ¿pero esto realmente va a cambiar mi forma de operar al enfermo? Sí, la cambia, ¿eh? La cambia, en mi opinión, y mucho. Sobre todo, bueno, yo sé que se está utilizando en muchas especialidades, como son neurocirugía, tórax y tal, pero para nosotros los huesecitos que se ven perfectamente definidos en las pruebas de imagen que pedimos, como son la radiografía, aunque para una 3D necesitas un TAC, siempre que no haya ningún artefacto metálico, porque la 3D no se puede conseguir bien si tiene un artefacto metálico, es que consigues unas imágenes tan nítidas de TAC que luego se pasan a la impresora y es que te reconstruyen el hueso tal y como está roto. Una vez que ese hueso está roto, tú lo tienes en la mano, lo tocas, coges la placa que le vas a poner y puedes medir, mira, tengo 4 centímetros con 3 aquí, por lo tanto voy a poder atornillar en la parte de abajo 4 milímetros. Si tuerce un poquito más para acá, es completamente distinto. Es completamente distinto. Faltan algunas cositas, por ejemplo, cuando hay implantes metálicos previos, por eso no son tan efectivos cuando hay prótesis de cadera que se han aflojado, que se han infectado, a las que también recurrimos a las 3D porque lo distorsionan. Pero cuando el hueso está solo, está limpio, una fractura de húmero, de fémur, limpita, sin tornillos de por medio, las imágenes que se consiguen y sobre todo la reconstrucción 3D es maravillosa. O sea, es maravillosa, es que vas al quirófano con otra idea completamente distinta, porque tú ya has tenido esa fractura en la mano. Luego otra cosa es que tú ya tienes que abrir los músculos, apartarlos, y no se comporta lo mismo un hueso roto con sus telillas, como decimos nosotros, sus tendones, sus huesos y tal, pero vas con otra idea completamente. A mí me parece sinceramente apasionante, vamos. Tenía una pregunta casi desde el principio, justamente cuando pregunté si todo este ámbito todavía está muy abierto a la actualización de investigaciones, poníais los dos una cara como diciendo, no te puedes ni imaginar. Pero asumo que los casos no son necesariamente extrapolables. Cada uno de ellos tendrá unos detalles que definen, ¿no? Si el hueso se ha roto a esta altura, claro. Si hay... lo que has dicho, ¿no? Si se ha infectado la prótesis, o sea, cada caso precisamente, claro, precisamente eso es lo que ahora estamos desarrollando mucho en el hospital, y es que todos los pacientes que aparecen y que tienen un problema, nosotros podemos saber que una determinada fractura se trata de tal manera, pero es justo lo que acabas de decir, que es que puede ser que sea un paciente anciano, claro. Puede ser que sea un paciente que no caminaba, puede ser que sea un paciente que tenga una herida justo en la zona donde nosotros lo vamos a operar, puede ser que sea un paciente que tome algún medicamento que perjudica y tal. Entonces, es conveniente valorar en cada caso completo. Es como un problema de matemáticas que tú aplicas a un caso concreto. Entonces, nosotros, quizás nuestra principal labor es, una vez que conocemos cuál es lo que tenemos que hacer en general, aplicarlo al paciente concreto. Entonces, por eso muchas veces la gente se sorprende cuando hay algunas discrepancias. Es que hay algunos que dicen que me opere, otros que no me opere. Claro. Y muchas veces... el problema no está, porque si cogemos la fractura que tiene, por ejemplo, por poner una fractura o una artrosis, si la cogemos como tal y la ponemos en una pared sin ver el enfermo nada más que la radiografía, yo estoy casi seguro que el 100% vamos a estar de acuerdo en lo que hay que hacer. Claro. Pero claro, luego esa radiografía dice, no, mira, esto es que resulta que el enfermo es este y este. ¿Merece la pena los riesgos de la cirugía, de la infección y tal, por los beneficios que voy a tener? O a lo mejor merece más la pena un tratamiento conservador que uno quirúrgico. Entonces ahí es donde empiezan las discrepancias. Eso es lo que mucha gente no entiende. Porque la gente piensa que, bueno, yo tengo una cosa, todos los médicos, digamos, me tendrían que decir lo mismo. Y es por esas pequeñas discrepancias. Es que es un tema francamente complicado porque no hay dos fracturas iguales. No hay dos enfermos iguales. De hecho, hay fracturas, por decirlo de alguna manera, que se parecen muchísimo, la operan de la misma forma y se comportan de forma distinta. O sea, es claro, sí. La misma fractura, casi en el mismo enfermo, tal. Dices tú, este tiene un trazo oblicuo que llega de aquí hasta aquí. Mira, yo la semana pasada operé una. ¿Y qué le hiciste, macho? Pues le puse una placa con tornillos, con 2 tornillos aquí. Le haces tú lo mismo y a él está pegado y la tuya no ha pegado en la vida. Y dices tú, claro. Bueno, hay una serie de factores que la medicina se le escapa. Pero a lo mejor luego descubres que uno fumaba y el otro no. Por ejemplo, el hecho de fumar... Por ejemplo, fíjate hasta dónde llega el tema. Perdonad que incita con el tabaco, pero... Sí, no es que, por ejemplo, en las amputaciones, cuando tú te amputas un dedo, algunos dedos se pueden reimplantar. La mayoría no, pero algunos se pueden reimplantar. Pero, si tú eres fumador... Seguro que no. Las fracturas de calcáneo, el tabaco hace que sea una indicación relativa. Es decir,
A partir de, no sé si es 40 o 50 años, si tú eres fumador y si tienes una fractura del hueso del talón de apoyo, que es el calcáneo, ojo, que aparece como contraindicación para operarte el tabaco. No es absoluto, claro, pero es relativo. Sí, sí. El hecho de fumar, un señor con 48 años que se rompa el calcáneo, como tú sumes 2 cositas, el tabaco es uno de los principales y te quedas sin operar. Por el tabaco, ¿eh? Y lo digo yo, que soy fumador. Sí, no, y la gente es que no lo piensa. Pero es que es así, ¿eh? Piensa en el cáncer y en el pulmón. Los problemas de cicatrización pero y los problemas de cicatrización y los problemas, lo que ha dicho el doctor Delgado, de consolidación. Otra línea de investigación que llevamos nosotros también es que no todo es operar. Vamos a ver, nosotros nuestro principal interés es que el enfermo, para decirlo claro, que se quede bien. Es decir, yo tengo una fractura, yo me quiero quedar como antes. Yo tengo una artrosis, yo me quiero quedar como antes. Quiero quedarme bien. Entonces, es el tratamiento conservador. Entonces, nosotros no solamente hacemos investigación en ese sentido, sino también hemos publicado recientemente otro artículo también sobre escayolas en el antebrazo. O sea, cómo colocar la escayola de manera que el hueso se quede bien, ¿no? De qué forma, para que dure más, para que se consolide mejor y tal. Y también en el húmero. También lo mismo que hacemos, la línea de cirugía. Porque, vuelvo a repetir, hay algunas fracturas de húmero que hay que operar, que son las que estamos haciendo la nueva técnica, pero hay otras que no, que se pueden tratar perfectamente con tratamientos conservadores, que es, para entendernos, escayolas, inmovilizaciones y tal. Eso combinado con una buena fisioterapia, que también es donde aquí entramos en otro apartado, la fisioterapia, el 40-50% de su actividad es aparato locomotor. También tiene otra parte de fisioterapia cardíaca, respiratoria, etcétera, pero una gran parte de su actividad es esta. Y nosotros necesitamos estar íntimamente unidos con la rehabilitación y con la fisioterapia para que el proceso final del enfermo funcione bien. ¿Y solo os compete solucionar, entre comillas, los problemas o también os compete la prevención? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Esa es una muy buena pregunta. Porque realmente sí, nos debería de preocupar la prevención. Pero ahí entramos en un campo en el que resulta bastante complejo entrar. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo real y además que me ha pasado a mí. En la feria de Jaén ponen un aparatito que es ese típico que es para dar puñetazos. Bueno. Para dar puñetazos. Que eso yo no sé por qué no está prohibido. Lo conozco, vamos. Yo no sé por qué no está prohibido. Pero bueno, no está prohibido, ¿vale? Bueno, pues le da, claro, la gente le da allí a matar, ¿no? A reventar. Y yo le he dado, ¿eh? Bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Eso lleva a un sistema que está como almohadillado. Claro, cuando el sistema de almohadillado, por lo que sea, digamos que falla, porque se rompe o por lo que sea, y tú le das el viaje, pues te rompe automáticamente la cabeza al quinto meta. Automáticamente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos en el hospital y si estás un día de feria y ves que te viene uno con este roto porque le ha dado, pues dices, bueno, uno muy rico. Pero si un día te vienen 5 en el mismo aparato y además le preguntas dónde está el aparato y te dice que está en el mismo sitio, pues ya es un problema de prevención y de salud pública. ¿Me explico? En aquel caso sí llamamos a... Es que no es asumible, no es gobernable, porque tendríamos que quitar todos los aparatos de locomoción, los patines, pero por ejemplo, las salas de... Todo. Claro. Entonces, en ese sentido no es gobernable. Quizás donde nosotros podríamos hacer un poquito más de prevención, aunque no sea propiamente nuestra especialidad, es en la prevención de las fracturas osteoporóticas. Es decir, una señora que se ha roto una muñeca, tratarla para que por lo menos no se rompa la cadera. Y entonces quizás nosotros, aunque cada vez estamos más concienciados, mandar los fármacos antirresortivos, lo que se dicen los fármacos para la osteoporosis. Eso sí es un poquito más gobernable por parte de nosotros. Lo hacemos poco porque hay una especialidad que se debe tratar de eso, que es reumatología. Sí, pero... Nosotros somos más cirujanos que eso. Pero hay una cosa muy importante, muy importante. Y además ahora que estamos en la radio me alegro mucho para decirlo, porque esto se sabe y se dice, pero no está mal decirlo otra vez. La osteoporosis es un problema que tiene una gran porcentaje de población, sobre todo femenina, a partir de los 65 años. Muchísima gente. El hueso está débil. La solución puede ser una pastilla, como dice él, puede ser un pinchazo, puede serlo. Pero fundamentalmente son hábitos de vida. Es mucho más fácil decir, como tengo osteoporosis, me tomo una pastilla o me hago un pinchazo y me olvido del tema. No. Son hábitos de vida. Y los hábitos de vida son vida saludable, que lo estamos diciendo cada 2x3. ¿Vale? Personas mayores, calcio y vitamina D. Tienen que tomar. También tienen que tomar proteínas, otra cosa que no se habla mucho, no se habla de las proteínas. Proteínas, personas mayores de 65 años,
El hueso no es solo calcio. El calcio, para que las moléculas de calcio estén unas con otras, necesitan que las proteínas, la colágena, digamos que se meta entre medias. Hay muchas personas mayores, y seguro que algunos que nos están oyendo lo piensan, que los abuelitos lo único que les gustan son las pastas y los dulces. Ni las pastas ni los dulces tienen proteínas. Entonces, a nosotros a lo mejor, que somos más jóvenes, nos puede gustar mucho el filete, pero a las personas mayores tienden a gustarle más los dulces y las pastas. Y al final, si están en su casa, hacen su día su comida, ellos comen lo que quieren, al final hay una desnutrición proteica. Y eso lo estamos viendo, lo estamos viendo. Y lo del calcio y la vitamina D, lo mismo, es beber leche y tomar el sol. Y cuando todo eso falla, entonces cuando tenemos que ir a lo siguiente. Otra forma de prevención también es quitar todos los aparatos, todos los estorbos que hay para las personas mayores cuando van y vienen. Por ejemplo, es muy frecuente la caída por la noche, porque el abuelito a las 3 de la mañana se quiere levantar para orinar, por ejemplo, porque tiene próstata o por lo que sea, y como no llega la luz, pues no le da la luz porque tiene que levantarse 3 pasos para ir a la luz. Y mientras da 3 pasos, está la alfombrilla en el suelo, pataclán, al suelo. ¿Me explico? Las zapatillas de casa que no son cerradas, las que se te zapatillas salen de casa, y se te que salen enganchan. por detrás. Las zapatillas de casa tienen que ser cerradas. Los calentadores de ahora que son de cable, eso es peligrosísimo. El cablecito que va de un lado para otro, cuando pasas para adelante, te dices, bueno, el cablecito... Claro, es que hay que pensarlo todo en el contexto de la persona mayor, que muchos, desgraciadamente hoy en día, muchos todavía siguen viviendo solos. Antes vivían con los hijos, con los nietos, algunos van a residencias, pero los que viven solos son los que tienen ahora mismo más peligro por todo esto, ¿no? Y entonces, es verdad que se han hecho algunas campañas a nivel del Servicio Andaluz de Salud, y además fundamentalmente basadas en fisioterapeutas que han ido a las casas de las personas mayores a ver un poco esto, ¿no? A decir, bueno, vamos a ver, usted tiene aquí una alfombrilla, ¿para qué quiere esta alfombrilla? Si lo único que le va a hacer es que cuando se tropiece se va a caer, pues fuera la alfombrilla. El cablecito, pues el cablecito, en vez de enchufarlo por aquí, le va a poner una largadera por otro lado que va debajo del sofá y que no estorba. Es decir, que son tantísimos detalles pequeñitos que tienes que tener cuidado, y que todo eso es lo que hace que se prevenga. Ahora, ¿quién es, entre comillas, y vuelvo a enlazar con la pregunta que me ha hecho antes, quién es el responsable o quién se tiene que encargar de la prevención de los problemas musculoesqueléticos? Todo. Pues es que es todo. Me explico, es que es todo. Por ejemplo, los accidentes de tráfico. En el año 1960 hay una estadística que dice que en el año 1960 había X muertes. 1960, con el parque móvil que había, que eran minúsculos. Hoy en día hay menos muertos que en 1960 en accidentes de tráfico, cuando el parque móvil de coches es, pues no sé, 20 o 30 o 50 veces mayor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos cinturón de seguridad, ahora tenemos reposacabezas, ahora tenemos normas en la carretera, los coches tienen airbag, o sea, el politraumatizado grave que recibimos hoy en día en el hospital ya no es de coche, alguna vez viene alguno, pero el de coche o no le pasa nada en el sentido de una cosilla leve, o es un desenlace trágico, pero el politraumatizado que venía antes, porque los coches estaban muy mal desarrollados, el coche daba vueltas de campana y como tú no llevabas cinturón de seguridad, pues te rompías la pelvis, la cadera, el brazo, todo. Y ahora ya prácticamente no se ve. ¿Es de bicicleta quizás o motocicleta? No, yo te diría que parapente y tendencia suicida. Sí. Precipitado. Ahora mismo de parapentes desastrosos, y luego hay mucho psiquiátrico, entre comillas, que se precipita. Vienen muy, muy rotos. Claro, es que ellos van buscando una cosa, pero sí que es verdad que hay los otro accidentes tema de tráfico... del que se habla poco también en general. No es de nuestra especialidad, pero es del tema del suicidio, Y ese es un tema que la sociedad no lo quiere tratar Esos mucho. son, a día de hoy, lo que nosotros en el hospital, cuando los vemos los dos fémures rotos, tibia, húmero, eso no es un coche. Ya rápidamente, finalmente, pues tendencia habitualmente suicida, conducta suicida. Sí, porque además también en el trabajo también hay mucha prevención también de riesgos laborales. Esa es otra cosa que ha mejorado muchísimo. Que antes también había mucha gente que se caía de la obra y tal, pero eso ya ha cambiado. Eso ha disminuido muchísimo, porque se han puesto de una forma los de riesgos laborales a nivel de mutua y a nivel brutal. Bueno, tenemos aquí 2 libros, ¿verdad? Conceptos esenciales en cirugía ortopédica y traumatología, y cirugía ortopédica y traumatología. ¿Qué nos puedes contar? Yo te explico. Mira, ese es un poco... del tema justo que habíamos dicho antes. Una cosa es la investigación, que es lo que más o menos hemos hablado todo el rato, y otra cosa es el desarrollo, ¿no? de sintetizar toda esa información y que nos sea útil.
y nos sea útil no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Entonces, nosotros llevamos, y además este proyecto, ten en cuenta que lo desarrollamos en Jaén, ¿eh? O sea, este proyecto también empezó en Jaén, con la colaboración de muchísimos autores de toda España, ¿eh? Entonces, nosotros empezamos hace como 20 años, porque el libro está en la 5ª edición, el pequeñito, el Conceptos Esenciales, esa es la primera edición, ese sí es nuevo, pero el grande, que tiene cerca de 1000 páginas, que es la 5ª edición ya. Es decir, la primera edición es del año 2007. O sea, que también ha pasado ya un poquito de tiempo, hace 15 años, ¿no? Entonces, nosotros ahí, ¿qué es lo que hacíamos? Pues era recopilar toda la información y sintetizarla. Y esa es nuestra guía cuando nosotros ahora mismo tratamos los pacientes. O sea, cualquier paciente en el hospital que se ingresa hoy y se tiene que operar o se le tiene que hacer algo, lo revisamos entre todos basado en la información que viene ahí en el libro. O sea, nosotros cogemos esa información y ahora ya lo aplicamos al paciente concreto, que es lo que hemos hablado antes. Si es más mayor, si es menos mayor, si merece la pena o no merece la pena. Entonces nosotros llevamos, ya digo, 5 ediciones con aquel libro. Eso está basado en un curso que también desarrollamos desde aquí, desde Jaén, en el que hay inscritos más de 1000 traumatólogos. 1000. O sea, entre residentes y adjuntos de España y de Sudamérica. O sea, que el libro tiene una difusión mucho más grande de lo que parece. Ese libro, por ejemplo, es la referencia publicada en las oposiciones, por ejemplo, últimamente en las de Castilla y León, en las de Valencia, pero como referencia publicada. Es decir, cuando se hace una oposición se hacen unas preguntas, las preguntas están basadas en ese libro. O sea, que lo que quiero decir, queda feo. No, es que es así. Queda feo que lo digamos nosotros porque parece que es un poco tal, pero es que es así. Entonces, la novedad que hemos sacado nosotros este año, porque eso ya os digo, eso lleva 15 años, la novedad que hemos sacado es este libro pequeñito. Manual. El manual. Y entonces el manual fundamentalmente está desarrollado por lo siguiente, porque nosotros veíamos que había un problema entre los médicos cuando terminan y hacen la especialidad, cuando empiezan, claro, desde el principio ven de todo. Ven fracturas gordas, fracturas menos gordas, traumatismos, problemas. Entonces, claro, el libro gordo es un libro muy grande, hay que estudiárselo en varios años porque si no, eso no te da tiempo. Entonces, ese libro pequeñito es como una especie de compendio del grande, de manera que sea una forma de empezar rápidamente. De hecho, la idea del libro está hecha para que el residente cuando venga, un mes antes o 15 días antes de empezar la residencia, se lo lee y se lo estudie, porque es relativamente rápido de leer. Y entonces así se desarrolla mucho más. Ese libro, por ejemplo, se va a enviar a todos los traumatólogos de España y de Portugal, que esa es otra. Portugal, prácticamente todos los traumatólogos de Portugal están en el libro, y eso que el libro está en castellano, que no está en Portugal, está en portugués. No sé si la pregunta es conveniente, pero pongamos una persona, en mi caso, recientemente diagnosticado la hernia discal. ¿Os parece interesante que no solo el residente, que no solo el especialista sepa acerca de lo que tiene, sino que a lo mejor sea un manual de consulta también para el propio paciente, o se le puede ir un poco a la olla por no conocer términos, etcétera, etcétera? Eso se te va a la cabeza. Eso, aquí tan chiquitito donde lo ves, yo hay capítulos que los leo, incluso me cuesta entenderlo porque depende de la patología donde te metas, puede ser que yo la domine más o menos y te puedes perder. Entonces no es un manual para... No es conveniente para es un manual exclusivamente para médicos, para trauma. Es un manual para uso general. Es decir, pero para el enfermo no. Claro, el problema es que un enfermo, si tú, por ejemplo, lees tu patología de hernia discal ahí, yo te aseguro que no te vas a enterar de nada. Eso es, yo te digo, eso no te enteras. No te vas a enterar porque de cuesta, a mí me cuesta trabajo, incluso a veces interpretar. Claro, porque implica tener una serie de conocimientos previos y una serie de visión. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mira, estudiantes de fisioterapia, si algún estudiante de fisioterapia mío me está escuchando, lo recordará. El año pasado, con la historia de la pandemia, pusimos, había que hacer también trabajos de casa porque no había presencialidad y había que hacer actividades. Entonces, una de las actividades que le puse fue preguntas que estaban basadas en ese libro. Ellos tenían el libro, de manera que lo podían consultar, vamos, que tampoco era una cosa. Eran estudiantes de fisioterapia, así que conocen ciencias de la salud y tal. Y bueno, y ellos me lo decían que a ellos mismos ya, y eso que están metidos en el mundo, les costaba trabajo porque son ya temas muy específicos, con una terminología muy específica. ¿Me explico? O sea, a mí personalmente, por ejemplo, sí me gusta cuando un paciente viene y sabe de lo que está hablando, porque es que es muchísimo más fácil.
Es que la gente, es que es justo al revés. Yo cuanto más sabe el paciente, mejor. Es más, si yo puedo tratar a compañeros médicos, muchísimo mejor. Porque saben de lo que estás hablando. Porque muchas veces el paciente te dice, bueno, ¿me tengo que operar o no me tengo que operar? Y pues mire usted, además, si se opera usted tiene estas ventajas, esta. Y si no se opera tiene estas desventajas, esta y esta. Claro, hay gente que lo entiende y gente que no. Entonces, cuanto más conocimiento tiene previamente de las ventajas y de los inconvenientes que tiene cada técnica, es muchísimo mejor, muchísimo más fácil. Claro, porque mi pregunta precisamente era paso previo justamente a esta otra. Es decir, si es fundamental, si es necesario y si es un esfuerzo ímprobo por vuestra parte, el tratar de explicarle a un enfermo, a un paciente, qué es lo que tiene. Es decir, utilizando un vocabulario divulgativo para que lo entienda, para que confíe en lo que se va a hacer, o si tienen que tomar algún tipo de decisión, porque no sé hasta qué punto es el paciente o el médico el que finalmente decide. En nuestra especialidad nosotros tenemos dos apellidos, o sea, tenemos dos nombres, ¿no? Nosotros somos cirujanos ortopédicos y traumatólogos, que eso la gente lo desconoce. Nosotros actuamos como traumatólogos cuando hay un trauma. No sé si viene del griego, traumato o algo de esto, trauma, ¿vale? Y luego estamos, luego somos también cirujanos ortopédicos, ¿de acuerdo? El enfermo, en principio, tiene capacidad de decisión cuando nosotros actuamos como cirujanos ortopédicos, es decir, cuando el enfermo te viene por un dolor. Yo siempre le digo que es el enfermo el que decide meterse en quirófano por un dolor, cosa que cuando actúo como traumatólogo no se lo puedo decir. Es decir, viene con una fractura de fémur, no vamos a discutir absolutamente nada. Es muy difícil en ocasiones llegarle a hacer entender al enfermo, porque muchas veces caemos en la verborrea médica y no sabemos explicarlo, ¿vale? Entonces yo siempre, antes de hacer cualquier tipo de introducción o de explicarle al enfermo, le pregunto que a qué se dedica. Porque si el que tengo delante es médico, me pongo a hacer el tonto y yo que tiene usted el hueso, como dice la Esteban, darle agua. No, ¿vale? Ahora, si me llega un señor de campo y tal, pues claro, me tengo que bajar a un nivel, pero es sorprendente a veces la gente, como le dice una cosa, sale de la consulta y le ha dicho otra completamente distinta a lo que tú le has dicho al familiar. Es muy difícil. En mi opinión es muy difícil. Ese es otro tema muy importante, pero no solamente en traumatología, en el ámbito médico general. Porque es que hay que adaptar lo que tú le estás diciendo. Es que la gente, todos pensamos que todo el mundo somos iguales y no, hay gente que tiene más conocimiento, gente que menos. Entonces tienes que adaptarlo a eso. Y luego después hay otra cosa muy importante que un poco has dicho, pero quiero recalcar, que es que la última palabra del tratamiento siempre la tiene el enfermo. Hombre, sí, en las fracturas de cadera y eso, casi, hombre, siempre se dice que no, siempre, la última palabra del enfermo. O sea, nosotros podemos recomendarle y le decimos, mire usted, lo mejor para usted claramente es operarse y hacerse esto, claramente, pero que la última palabra siempre la tiene el enfermo. Y sobre todo, tengan en cuenta que estamos hablando de enfermedades que son, no son mortales en su inmensa mayoría. O sea, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos pocos tumores malignos. La mayoría son problemas de dolores, de deformidades, de dificultades para rehabilitarte o para conseguir tu vida normal. O sea, se aconseja operación, por ejemplo. Pero la decisión final la tiene siempre el respeto a la autonomía del paciente. Sí. Lo que pasa es que en determinadas fracturas le damos poca salida y le aconsejamos que se operen. En determinadas fracturas. Hombre, cuando está claro, es que hay muchas veces que está muy claro. No le dejamos escapatoria. Dime usted se tiene que operar porque es que si no se opera se va a buscar usted un problema que a veces puede ser vital. Imagínese que una fractura de cadera, el abuelito me dice que no se opera, que los familiares que no se opera, y yo le explico que si no se opera la fractura de cadera, el riesgo no es de quedarte cojo, sino que el riesgo es de la vida. Entonces nosotros tenemos que encauzarlo. Ahora, si hay una fractura de muñeca, pues ya lo podemos discutir con más tranquilidad. Hay algunos problemas de riesgo vital que no hay elección. Así el enfermo viene inconsciente y tal, y hacerlo mejor por él. Si te firma que no, tú no puedes hacer nada, evidentemente, pero lo acorralamos un poquito para que se opere. Nos queda poquito tiempo, pero esta última cuestión que planteáis, porque siempre suele decir, evidentemente, aquel que tiene un conocimiento profano, como es mi caso, pero siempre he escuchado esto de, después de la caída, la rotura de cadera, viene el desenlace fatal. ¿Esto es así? Intentamos que no. Pero en un tanto por ciento, que aunque ha disminuido muchísimo en los últimos años, sigue siendo así. En un tanto por ciento que ha disminuido muchísimo en los últimos años. Pero creo que los traumatólogos, porque en ese caso sí actuamos como traumatólogos, yo siempre, antes y después del quirófano, informo a los familiares de que hay un tanto por ciento que sigue siendo la muerte, el fallecimiento. Porque es que luego,
¿Creen que se le ha roto un hueso? No. Cuando un enfermito se rompe la cadera se comporta como una enfermedad grave. No tiene nada que ver como cuando se han roto un tobillo. Y hay un tanto por ciento relativamente elevado, sobre todo si hay comorbilidad, es decir, hipertensiones, Alzheimer, diabetes, inmovilidad. Es multiplicativo. Y de hecho, yo siempre les digo que mi abuela se murió por una fractura de cadera 6 meses más tarde, porque el riesgo del primer año, que me corrija el doctor Delgado, me parece que es el 33%. El 7% de los enfermos que ingresan con fractura de cadera mueren y el 30% el primer año. Estamos hablando de 1 de cada 3. O sea que eso cuando hemos oído... Yo por eso siempre a los abuelitos nunca le digo que se ha roto la cadera. No, le digo, se le ha salido a usted el huesecillo de la cadera. ¿Y sabéis por qué? Porque él conoce a la Pepa, que se rompió la cadera y se murió. Él conoce al Federico, que se rompió la cadera y se murió. Y ahora llegas tú y le dices, está roto la cadera. Pues ya sabe a dónde voy, ¿no? Entonces yo le digo, no, se le ha salido un poquito el huesecillo al abuelito. A la familia, evidentemente, informamos de lo que hay. No, pero en eso sí hemos mejorado muchísimo. Muchísimo, Hombre, en los últimos 50 años. Hace 50, 60 años sí era muerte segura. De hecho, yo recuerdo haber visto los historiales de fracturas de cadera hace los años 70 por ahí del hospital. Se ponían tracciones, no se operaban y entonces se morían, bueno, yo no sé si era el 80 o el 90%, era prácticamente... Es que ahora lo operamos con sus prótesis, con sus clavos y los ponemos a apoyar al día siguiente, casi para que no se enteren que se han roto la cadera. Y ahí es donde está la diferencia, en el tiempo que tardas en operarla y en el tiempo que el enfermo lo pones de pie, a andar, a devolverlo a su vida. Si no, la cama, el corazón, de estar tumbado, todo... Claro, en eso es otra línea que podríamos hablar otro día, que es la recuperación precoz. O sea, nosotros ahora estamos haciendo prótesis de cadera, las cuales se van al día siguiente andando en su casa. Cuando antes se tiraban una semana ingresados, ¿no? Y con problemas y tal. Y la fractura de cadera lo mismo. Bueno, pues yo me lo he pasado fenomenal. Seguro que los y las oyentes también. Alberto Hermenegildo, ha sido de verdad un verdadero placer aprender. Y desde luego, pues también para los oyentes sondear en estos temas que son interesantísimos realmente, que están a la orden del día, porque quien más o quien menos desde luego tiene problemas de este tipo, y de verdad que ha sido un placer. Hermenegildo decía 1 hora, al final se ha pasado. Se ha pasado rapidito, llevas razón, Julio. Muchas gracias, el placer ha sido nuestro, nos hemos pasado también muy bien, y efectivamente al final se ha pasado muy rápido, muy rápida la hora. José Antonio Ruiz Elich estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres aquí recogiendo en cámara todo lo que ha sucedido en este programa, y Alberto Fernández estuvo al principio de Nova Ciencia ofreciéndonos ese resumen. Será hasta el próximo lunes aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Que sean felices.